al final de cada año, Google publica un video del año en repaso. Ellos básicamente toman todas las búsquedas del año a nivel mundial y las comparan con los datos de años anteriores y miran las tendencias, las cosas nuevas, o sea, qué es lo que está preguntando más la gente ese año que en años anteriores. Y el reporte del año 2021 fue muy interesante. Todos sabemos lo que pasó en el 2020, llegó el COVID, el mundo estaba en caos y muchos estaban preguntando ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Pero mientras esa temporada se prolongaba, una temporada de pérdida, de crisis económica y de muchas otras cosas, y la gente veía que las cosas no volvían a la normalidad, sino que se tuvo que buscar una nueva normalidad. Hasta se inventó casi esa frase, una nueva normalidad. Las personas ya no estaban preguntando por qué, las personas estaban preguntando cómo. ¿Cómo sanar? ¿Cómo reconfortar a alguien? ¿Cómo pedir ayuda? Había búsquedas sobre la salud mental, cómo curar el agotamiento, y la verdad es que se veía que las personas estaban buscando esperanza, estaban buscando la esperanza. Pero lo triste es que estaban recurriendo a Google para encontrar esperanza, porque Google no fue inventada para responder ese tipo de pregunta, ¿no? Y el video de reporte lo dice todo, porque concluye, ¿sabe cómo concluye ese video? Search on. O sea, sigue buscando. Esa es la respuesta de Google, sigue buscando. Entonces, ¿a dónde debemos recurrir o a qué debemos recurrir para encontrar esperanza? ¿A quién acudimos cuando el futuro se ve sin esperanza? Y ustedes saben, estamos por abrir las Escrituras y si tienen tiempo en la iglesia, saben cuál va a ser la respuesta, ¿verdad? Va a ser, Jesús es la respuesta y hay que confiar en Jesús. Pero a veces, y para algunas personas, esa respuesta es poco satisfactoria. Porque sobre todo cuando tienen o tenemos una percepción incompleta de quién es Jesús. Porque podríamos decir el concepto común que uno tendría de las redes sociales o las películas o los shows o lo que sea, es que Jesús, la imagen que la gente tiene es que un hombre caminando en sandalias alemanes y tiene cabello rubio, suelto y largo, está vestido con una bata blanca, está cargando un corderito, y uno dice, ¿cómo ese tipo va a resolver los problemas reales que hay en el mundo? Y hasta si has leído los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tendrás mayor idea de quién es Jesús. Pero de todas maneras, lo conoces como el sirviente sufriente, como el manso y apacible, como el humilde y amable, el que enmudeció ante sus ejecutores, el que le dijo a Pedro, guarda tu espada en la vaina. Y todo eso es cierto. Entonces, ¿cómo es que Jesús va a sanar y curar y resolver todos los problemas reales que hay en el mundo? Podemos pensar en las crisis en diferentes partes del mundo, sea en Ucrania o en el Medio Oriente, puede ser la crisis económica, un futuro incierto. ¿Cómo Jesús trae esperanza en lo que tú estás pasando ahora mismo? Bueno, hoy quiero desafiar tu idea de quién es Jesús.
quiero que veamos un pasaje que nos presenta a un Jesús que tal vez nunca habíamos conocido. Y a través de este pasaje yo creo que podemos hallar una esperanza que tal vez nunca hemos tenido. Entonces, si tiene su Biblia, abre en Apocalipsis capítulo 19 y vamos a empezar en el versículo 11. Apocalipsis nos da imágenes y cuadros de Jesús que uno no ve en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Lo que vamos a ver hoy no se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas o Juan, pero es una imagen de Jesús real que nos debe dar esperanza. Entonces vamos a entrar en el versículo 11, leer los dos primeros versículos para comenzar. Dice Juan: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas, coronas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Ahora, la imagen nos capta la atención de inmediato y curiosa esa última frase, que tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. En el Antiguo Testamento y en el mundo antiguo del Oriente cercano, el saber el nombre de alguien te daba cierto derecho con él. Si conocías el nombre de un Dios, tú podías invocar ese nombre y pedirle cosas. Pero Jesús tiene un nombre que nadie conoce sino Él. O sea, Él no es una deidad que vas a manipular. Él no es alguien a quien tú vas a controlar. Vemos una autoridad y soberanía. Entonces, en este pasaje, Jesús se revela y Juan nos describe a un guerrero divino. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él, pero también tiene otros nombres que se van a revelar aquí y que nos van a dejar saber quién es este Jesús. Vamos a ver 3 nombres en particular y el primero ya lo hemos mencionado. Empezando en el versículo 11 dice: el que montaba el caballo blanco, ¿verdad?, se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Jesús viene sobre caballo blanco. ¿Qué significa esto? Bueno, el blanco representa la victoria. También representa la pureza. Y lo que tenemos que entender cuando vamos a mirar este pasaje, hay como una metáfora mezclada, porque vemos que estamos en un campo de batalla, pero también vemos que estamos en una sala de justicia. Tenemos imágenes de guerra y tenemos imágenes judiciales, porque Él juzga y hace la guerra. El que está sobre este caballo victorioso se llama Fiel y Verdadero. Y ya hemos visto esa declaración, esa descripción de Jesús en Apocalipsis. En Apocalipsis 1:5 se le llama el testigo fiel. Y en 3:14 el testigo fiel y verdadero. Todo lo que Él dice y todo lo que Él hace es correcto. Él es el único que vivió una vida perfecta y por lo tanto es el único que puede ser completamente fiel y verdadero, y el testigo fiel y verdadero. Y Juan está haciendo un contraste con otros personajes que hemos visto en esta parte del libro, la Trinidad impía, falsa de Satanás, la bestia y el falso profeta, que representan los reyes de la tierra, la religión falsa que procura engañar
a la humanidad. Pero estamos llegando aquí a la llegada del que se llama fiel y verdadero. Este es el momento que Apocalipsis ha estado anticipando. Este es el momento que todos hemos estado esperando y anhelando. Es la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo regresa para hacer nuevas todas las cosas. Este es aquel momento. Y dice que con justicia Él regresa. Cuando Jesús regresa, no está acariciando un cordero, no está en chancletas. Este Jesús viene sobre un caballo blanco, con ojos que son una llama de fuego y sobre su cabeza muchas coronas. El fuego representa el juicio y Jesús regresa listo para juzgar. Vamos a mencionar sobre sus coronas en un momento. Pero el primer nombre, fiel y verdadero, como decimos, son un contraste con el falso profeta, la bestia, los que quieren engañar al pueblo de Dios y a toda la humanidad. Y Jesús, como si fuera, está diciendo, ¿tú piensas que vas a salir bien de procurar engañar a mi pueblo? ¿Tú crees que ellos no tienen esperanza? Bueno, prepárate, porque yo voy a mostrar quién realmente tiene el poder. Sabemos que para los creyentes a los que está escribiendo Juan, parecía que Roma tenía todo el poder. Parecía que el mundo iba ganando y el mal venciendo el bien. Pero Jesús se revela a sí mismo a través de la carta de Apocalipsis y dice, piensa otra vez, las cosas no son como parecen. ¿Este es el Jesús que conoces? ¿Este es el Jesús a quien amas y sirves? Porque este es el único verdadero Jesús. Es el Jesús real, el que viene para juzgar y para hacer guerra. Y no es para decir que las otras cosas que enseña el Nuevo Testamento sobre Jesús no sean ciertas. Claro que sí. Pero tenemos que tener un concepto completo acerca de quién es nuestro Rey y Salvador. Cuando el mundo se está deshaciendo y cuando estamos abrumados por el futuro y no sabemos cómo sanar o cómo ayudar, cómo reconfortar, es a este Jesús que necesitamos conocer. No es Google el que nos va a dar las respuestas. Nuestra esperanza viene del que está montado en el caballo. Dice en el versículo 13, está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo, escuchen esta expresión, Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Su segundo nombre, el Verbo de Dios. Se traduce tradicionalmente en español como se traducía en latín, verbo, pero es igual palabra. La palabra de Dios, el Verbo de Dios. Son dos maneras de expresar la misma cosa. Él es el Verbo de Dios. Nuevamente vemos campo de batalla y vemos sala de justicia. Su manto está empapado en sangre. Tiene una espada que sale de su boca y hay un ejército que le sigue. Es campo de batalla. Pero se le llama el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Este es un rol judicial. El jinete va a juzgar según la palabra de Dios. Él dijo, ¿verdad?
En los evangelios vemos que él dijo, la palabra que yo he hablado es la que va a juzgar en el último día. Pero son palabras las que salen de una boca, ¿no? Pero aquí, ¿qué está saliendo de la boca de Jesús? Una espada afilada para herir con ella a las naciones. No es una espada textual, pero sí es un veredicto textual. Él va a declarar juicio y va a decretar la destrucción completa de sus enemigos. O sea, él ni tiene que levantar un dedo y hay sangre por todos lados. El guerrero divino conquista las naciones del mundo con el mismo poder que usó para crearlas, su palabra. En Génesis, él habló y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y aquí él va a juzgar igual con la palabra de su boca. O sea, todas las cosas que nos preocupan, todas las cosas que nos quitan el sueño de noche, todo el mal que hay en el mundo, él va a abrir su boca y va a acabar con todo ello en un instante. Ahora, hay un poco de debate acerca de cuya sangre empapa el manto de Jesús, porque el pasaje no especifica, ¿verdad? Puede ser la sangre de Jesús, porque Él tomó sobre sí nuestro pecado y nuestra vergüenza, y Él derramó su sangre en nuestro lugar para salvarnos sobre la cruz. Y eso yo creo que acarrea más condenación para sus enemigos, porque no solamente han pecado contra Él y contra su ley, no solamente han hecho mal a otros, sino que han rechazado su sacrificio y su gracia y su oferta de perdón. Pero por otro lado, como hemos dicho, este es campo de batalla y sala de justicia. Él es el guerrero divino y es el juez. El profeta Isaías habló del día de la venganza de Jehová en Isaías 63. En Isaías 63, empezando en el versículo 2, dice, ¿por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar? Recuerda esa expresión. El lagar, ahora está hablando el Señor, el lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira, los aplasté en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención, esta es salvación para su pueblo. Él está trayendo su reino de paz y justicia. El año de mi redención había llegado. Yo sé que puede parecer severo, pero cuando pensamos podemos pensar en los judíos bajo los nazis, podemos pensar en muchos que sufrieron bajo Mao Zedong en China, en la China, otros que sufrieron en la Rusia antigua, tantos lugares, tantos que están muriéndose hoy en día, personas que han derramado su sangre por Cristo en estas semanas. Y los creyentes a los que está escribiendo Juan, algunos de los cuales, algunos de sus familiares, amigos, conocidos, habían derramado sangre por Cristo. Su sangre había sido derramada. Y cuando uno está abrumado con males de ese tipo, necesita ser recordado que Jesús es el Verbo de Dios, es el que traerá juicio sobre el mal que hay en el mundo. Y cuando Él lo haga, corregirá todos los males, toda injusticia. En las palabras de Tolkien, Él hará que todas las cosas tristes dejen de ser verdad. Qué bonito.
Pero no nos enseñan acerca de Jesús empapado en sangre con la espada que sale de la boca y llamas de fuego en la escuela dominical, ¿verdad? Pero de igual manera, este es Jesús. También todo lo que sí se enseña en la escuela dominical es Jesús, no es otro. Es el manso y humilde. Es el apacible. Este es el buen Jesús, el buen pastor. Pero el mal tiene una fecha de vencimiento. Y la paciencia de Dios tiene un punto final. Él está dando oportunidad. Ya han pasado 2000 años. Él está dando oportunidad. Él es paciente. Pero el mal tiene fecha de vencimiento. El que Jesús derrame su propia sangre se acabó en la cruz. El que la iglesia derrame su sangre se acaba cuando Cristo vuelva. Y ahí ya será momento de que la maldad derrame su sangre. ¿Este es el Jesús a quien conoces? Sobre la cruz, Jesús colgaba indefenso, o así parecía, porque es el mismo el que estaba sobre la cruz. Él dijo, ¿no crees que yo puedo llamar en este momento millares de ángeles que vengan a mi rescate? Él sabía quién era. Él dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Él se enmudeció ante sus acusadores, pero cuando Él vuelva es con su palabra que Él va a destruir a sus enemigos. Todas las cosas que nos preocupan, todo el mal que hay en el mundo, Jesús le va a poner fin con solo abrir su boca. Y todavía no termina porque Jesús tiene otro nombre. En el versículo 16 dice, en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuevamente, este no es el Jesús humilde y apacible que conocemos normalmente. Este es Jesús con un manto de rey y como si fuera tatuajes en el muslo que dicen Rey de Reyes y Señor de Señores. El muslo era donde el guerrero de ese tiempo cargaba su arma, pero Jesús no carga arma. Su propio nombre, su propia autoridad es su arma. Y Él está alineado en batalla, según Apocalipsis, contra los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra se juntan para hacer guerra contra Dios y contra su Cristo y contra el pueblo de Dios. Personas que creen tener autoridad, personas que piensan que son soberanos. Y Jesús dice, yo soy el Rey de los reyes. Yo soy el Señor de los señores. En el versículo 12 habíamos leído que sobre su cabeza hay muchas diademas. Habíamos visto antes en Apocalipsis que el dragón que representaba a Satanás tenía 7 diademas, 7 coronas. Y la bestia que representa todos los gobiernos falsos y gobernantes tenía 10 coronas. Y es como si Jesús dijera, oh, that's cute. Porque Él tiene muchas coronas, como demasiadas para ser contadas. Él dice, ustedes creen que son soberanos, ustedes creen que tienen el control. Ustedes solamente son una imitación barata. Yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se fue con corona de espinas, pero regresa con coronas sobre coronas. ¿Ese es el Jesús a quien conoces? ¿Tienes la confianza profunda de que Jesús es más fuerte que cualquier poder que hay en este mundo?
Tienes la esperanza de que un día Él va a aplastar a sus enemigos y a los enemigos de su pueblo. ¿Puedes confiarle a Él el futuro para tú serle fiel en el presente? Aunque Él no acabe con el mal en este momento, porque Él es paciente. Pero vendrá el día. Ahora, este no es el Jesús que la mayoría de las personas conocen, ¿verdad? La mayoría de las personas conocen a Jesús como el buen maestro. Saben que Él murió sobre una cruz. Muchas veces en su imagen ahí está todavía. Pero no ven a Jesús como se le describe en Apocalipsis 19. Y por no conocerle de esta manera, corren el riesgo de vivir sin esperanza acerca del futuro. Llegan a estar abrumados por el mal que hay en el mundo. O podría decir, llegamos a estar abrumados por el mal que hay en el mundo. Y terminan recurriendo a Google para ayudar, o al horóscopo, o a la espiritualidad de la nueva era, o a los influencers en las redes sociales, buscando respuestas donde no las hay. Donde a quien tenemos que recurrir es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no es quién es Jesús solamente lo que nos trae esperanza, es lo que Jesús hace. Por ejemplo, cuando miramos el Evangelio de Juan, Jesús llega y dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección. Pero no son los nombres de Jesús los que nos salvan. Cualquiera podría venir y decir las cosas que Jesús dijo. Pero cuando Jesús va a la cruz, cuando Él muere como sustituto por el pecado tuyo y mío, cuando Dios derrama su ira sobre Jesús en lugar de derramarlo sobre su pueblo, y cuando Jesús resucita en poder, eso es lo que nos salva. Jesús prueba quién es con lo que hace. ¿Quién es Él? Lo lleva a hacer lo que Él hace. Y lo mismo ocurre en Apocalipsis 19. No es solamente quién es, sino lo que hace. Hemos visto quién es. Es el fiel y verdadero. Él es el Verbo de Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no son solamente sus nombres los que nos traen esperanza. Es lo que Él hace. Porque quien Él es lleva a lo que Él hace. Entonces vamos a mirar el resto del capítulo para ver qué es lo que Él hace. Y si fuera película, no sé qué rating le tienen que poner a la película. Porque intencionalmente gráfica es la descripción. Dice, vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Así de dominante será Jesús en esta batalla. Dice, entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Esa es la escena culminante, épica de la película, donde están todos los ejércitos de un lado contra todos los ejércitos del otro lado. Y según va la película, las probabilidades son buenas o malas, pero en esta batalla es muy diferente. Si este fuera una pelea de pay-per-view, saldría la gente quejándose porque
en cuestión de segundos se acaba la pelea. Antes de empezar realmente. Dice versículo 20, y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de sus carnes. La batalla termina antes de empezar. El mal ni tiene chance. Juan lo describe con este nivel de ser tan gráfico porque no quiere que quede ninguna duda acerca de quién es Jesús y de lo que Él hará. Él va a destruir al mal y a todo malhechor de una vez por todas. Los va a arrojar al lago de fuego. No tenían chance. Solo son copias baratas de lo real. Este es el mismo Jesús que conocimos en Apocalipsis 5 como el Cordero Inmolado. Este es el mismo Jesús que vino, que enseñó acerca del perdón, acerca del amor por los enemigos, porque Dios ama a sus enemigos. Pero este es el Jesús a quien conoces. Tienes que conocer a este Jesús. Tengo que conocer a este Jesús. En el pasado Él entró humildemente a Jerusalén sobre un asno. Vino a hacer paz. Pero en el futuro, el verdadero Jesús, el mismo Jesús, regresa sobre caballo blanco para hacer la guerra. En el pasado, Jesús vino y se fue como el cordero, pero Él regresa como el león. Y si ese es el Jesús que conoces, entonces hay una esperanza que puedes tener en medio de este mundo de maldad. Necesitamos esta percepción de Jesús no solo para el futuro, sino para el presente. Porque la verdad es que llegamos a estar tan abrumados por el mundo porque estamos tan poco asombrados de Jesús. Estamos tan abrumados por el mal porque estamos tan poco asombrados por Jesús. Bueno, poco tiempo después del 2021, el 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin anunció que Rusia iba a empezar a conducir operaciones militares en Ucrania. Declaró la guerra y dentro de minutos de ese anuncio se brotaron ataques en todo el país. Poniendo como blanco específico la capital de Kiev y de Kharkiv. Ucrania tiene más o menos el tamaño de Texas. Entonces, si hubiera bombas y misiles en San Antonio, ¿cómo te sentirías? Bueno, dentro de unas horas del asalto inicial, un reportero de CNN capturó esta imagen de 7 hombres arrodillados en la ciudad de Kharkiv. Y el reportero en vivo dijo, esta escena comunica la desesperación del momento, porque ahorita no tienen ningún sentido porque ahorita verdaderamente hay un sentido de no tener ninguna idea de lo que viene en el futuro, en las próximas horas y en los próximos días. Cuando no sabían a quién acudir, acudieron al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y otro pastor en Ucrania, a quien conocemos, vive en otra ciudad, en Lviv. Él escribió unos días después y dijo, anoche hubo calma en Lviv, no hubo sirenas, pero hay grupos de sabotaje trabajando en Lviv y en muchas otras ciudades. Y concluye con esta frase: toda esperanza únicamente en Dios. Toda esperanza únicamente en Dios. Entonces, ¿qué tal tú? ¿Dónde está tu esperanza en cuanto a las cosas que te quitan el sueño, las cosas que no te dejan estar tranquilo? Esta es tu esperanza. Viene montado en un caballo blanco, con fuego en sus ojos, llevando coronas sobre su cabeza. Una espada sale de su boca y con su misma palabra tiene el poder de aniquilar el mal y a los malos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a Dios que ese juicio no caerá sobre nosotros si es que hemos aceptado el sacrificio del Cordero inmolado, ¿verdad? Es fácil decir, Él viene para destruir a los malos, pero como ya hemos mencionado hoy día, el problema es que esos somos nosotros. Todos tenemos maldad dentro de nosotros, somos de una misma raza, todos los que habitamos este planeta, y hay pecado en todos. Y lo único que nos escatima, lo único que nos salva del juicio de Dios es que el Cordero vino, derramó su sangre por nosotros, y Dios es paciente y amoroso y ama a sus enemigos y da espacio para que nos podamos arrepentir y recibir el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Reconocerlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Doblar la rodilla ante el verdadero Rey y recibirle como nuestro Señor y Salvador. Vamos a tomar un momento para orar y para expresar lo que sentimos a Dios en estos momentos. Señor, tú nos conoces, tú sabes cuáles son las cosas que nos quitan el sueño de noche, cuáles son las cosas que nos preocupan, cuáles son las heridas que llevamos. Señor, por un lado quisiéramos que el juicio ya viniera, pero por otro lado todavía tenemos seres queridos que no te han conocido y queremos que lleguen a conocerte también antes de ese momento. Y Señor, tú también, por eso estás esperando. Pero Señor, ayúdanos a no dudar de quién tiene el control de las cosas. Ayúdanos a no dudar de que el mal no paga, sino que será pagado. Señor, ayúdanos. Pedimos que nos ayudes a doblar la rodilla ante ti, a poder recibir tu sacrificio en nuestro lugar. Señor, cualquiera que esté entre nosotros en este día, que nunca ha abierto su corazón a Cristo, pedimos que hoy sea el día de su salvación. Que abra su corazón, que reciba a Cristo y a su sacrificio. Señor, pedimos que tú obres en la vida de cada uno de nosotros en esta tarde. Gracias por tu bondad. Llénanos de esperanza, Señor, porque sabemos que al final el mal no gana, tampoco los malos. Señor, todo mal será pagado, será recompensado.
Señor, pedimos que nos ayudes a compartir las buenas nuevas para que otros puedan, Señor, conocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no tengan que enfrentar al Verbo de Dios que viene montado en caballo blanco. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.